Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes hasta las 8 en punto de la noche. Hoy tenemos una entrevista con Humberto Abant, abogado, un pensador, un filósofo de la política, alguien que ustedes nos piden permanentemente que lo invitemos para conversar. Bueno, hoy conversaremos largo y tendido sobre varios temas que nos importan, ¿no? ¿Qué pasa con esta estrategia de la distracción que aparentemente está corriendo paralela y que hace que muchas personas se orienten, se confundan o estén más preocupadas por aquello que está sucediendo con los relojes de la señora Presidenta de la República y que dejen de lado otros temas centrales? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué importancia tienen los relojes finalmente? Pero también, ¿qué está detrás de ello? ¿Qué pasa con lo electoral? Porque todo esto es política, al final de cuentas. Por eso hemos querido invitar a Humberto para conversar sobre qué es lo que significa para él lo que está sucediendo en el fondo. Más allá de dónde están las responsabilidades, qué va a pasar, no, pero ¿qué hay detrás? Si uno comienza a quitar las hojas, ¿qué encuentra? Va a ser interesante hablar con él. Pero no quiero, antes de seguir con este tema, mostrarles un video que nos llegó y que tiene que ver con una de las joyas que el Perú tiene y que es el buque escuela Unión de nuestra Marina de Guerra. Como ustedes saben, este navío construido en el Perú por el CIMA inició una travesía muy importante en los últimos meses. Ha estado en los Estados Unidos también hace poco. Y hay un video que grabaron que quería compartirlo con ustedes. Este es una nave, un barco que lleva no solamente la bandera del Perú, sino lleva en realidad una serie de elementos que son parte de nuestra identidad cultural y que lo convierten en una suerte de embajada de nuestro país itinerante en el mundo. Estuvo el canciller hace pocos días también ahí en Miami. Y bueno, queremos compartir con ustedes este video que nos llegó hoy día de su llegada a este puerto.
Bien, amigos, todo un orgullo nacional el buque Unión, que representa de muchas maneras muchas de las cosas que tenemos en el país y que va por diferentes puertos, mares, naciones, representando a nuestra patria. Quería mostrar este video que me parece muy interesante e importante. Pero vamos a lo fundamental. Vamos a conversar con Humberto Abanto a continuación. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos con la entrevista de fondo con el doctor Humberto Abanto. Humberto, gracias por estar con nosotros esta noche. Es al revés, Alfonso. Gracias por invitarme. Humberto, la política en el Perú, vista desde el extranjero en este momento, puede llamar la atención y irónicamente diremos que puede también resultar hasta cierto punto risible. Resulta que lo más importante de estas últimas horas tiene que ver con unos relojes de la presidenta Dina Boluarte y este escándalo que se ha armado en torno a los mismos, a su origen. ¿Qué opinas al respecto? Que es curioso, ¿no?, que el Perú tenga problemas tan serios, económicos, sociales, policiales, judiciales, fiscales, y todo esté concentrado en lo que para mí es una campaña decidida y destinada a franquear el acceso a la fase 3 del programa de la izquierda caviar en el Perú, elecciones adelantadas para el 2024. A ver, ¿cómo explicas tú eso? ¿Qué tiene que ver aquí el caviaraje con un hecho propio? Porque los relojes son de ella, aparentemente, ella lo ha dicho públicamente, y en esa, digamos, puesta en escena, en este descubrimiento que hace la prensa, ¿qué tendría que ver los caviares? Es que la pregunta es sencilla. ¿Cuántas personas pueden reconocer a distancia o en una fotografía tomada también a distancia que alguien tiene un reloj Rolex? Muy poca gente, casi es imposible, en el sentido siguiente: si estás cerca de alguien que tiene un reloj de ese tipo o una alhaja de ese tipo, lo puedes identificar, pero por una foto yo creo que ha habido algo un poco más de información, ¿no? ¿Quién puede decir, salvo que sea un experto, que eso que está en la mano de la señora, en la muñeca de la señora Boluarte, es auténticamente un Rolex? Bueno, en principio alguien que está cerca. Por eso. O sea, si tú no estás cerca de la señora, no hablo de fotos, me refiero cerca constantemente y la ves usando una prenda determinada, no vas a poder saber si realmente eso no es un Cartier o un Chanel o un Prada o un Rolex. Y es sumamente oportuna la aparición porque aparece justo a la caída de un expresidente del Consejo de Ministros que estaba a su lado, ¿no? O sea, si hablamos de alguien cercano. O sea, a mí me pareció muy inteligente el apunte de Diana Seminario, que además creo que está de cumpleaños, ¿no? En el sentido de que podría ser un ex premier resentido el autor de esto, ¿no? Me pareció muy perspicaz su observación. Y ese apunte de Diana, muy en la mañana, termina seguramente sirviendo de inspiración a algunos ministros de Estado que van a algunos medios de prensa y señalan más o menos, sin decir el nombre, lo mismo. Pero Otárola sale a los pocos minutos a decir que eso es falso, que no tiene ninguna relación entre él y los medios que han revelado este tema de los relojes. Y yo obviamente le creo. Pero tu credibilidad no parece una tan convencida. No, a ver, una de las cosas más curiosas siempre en la política es que quien hace las cosas no dice que las haya hecho. Claro, o sea que estamos frente a una especie de ABC, ¿no? Creo que es una exculpación muy inculpatoria la del señor Otárola. Y entonces, ¿por qué es que él tendría deseos de venganza? No, creo que es el síndrome de Luis XIV, ¿no? Después de el diluvio. Entonces, ya, claro, él sabe que hay una fuerza en el país que quiere unas elecciones adelantadas en las condiciones más favorables para ella, en un momento en el que además circunstancialmente un conjunto de medios comienza a levantar el cuco de Antauro, y todos sabemos que al otro lado
Lo único que hay por ahora es el fujimorismo. La eventualidad de una segunda vuelta Antauro-Keiko va a producir náuseas a un sector que va de la clase media, desde la clase media C hasta arriba, y entonces se va a buscar un candidato alternativo. ¿Quién puede ser el candidato alternativo? Alguien justo. Ese que nos caiga preciso o precisa para salvarnos de caer en las garras criminales de Antauro o de Keiko Fujimori. Son demasiado predecibles. Ojo, yo quiero hacer una advertencia, no me la doy de adivino, pero en este mismo canal yo advertí que a la caída de Patricia Benavides vendrían elecciones adelantadas y había todo un proceso de este tipo. Y muchos pensaron, o lo escribieron en sus comentarios, que era demasiado lo que tú decías, que era muy aventurado decir una cosa así, porque era imposible pensar que eso podía ocurrir. Pero ha ocurrido primero que salió Benavides de una manera inverosímil, sin un debido proceso, finalmente no importó, fue suspendida y punto. Y se acabó. Con la señora Espinosa diciendo, la señora fiscal suprema Delia Espinosa diciendo que eran elementos incipientes. Y con el juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checli Soria, diciendo exactamente lo mismo. El material es incipiente, no indica nada. Con eso tomaron el control del Ministerio Público. Entonces, primer paso, yo lo recuerdo, es el mismo mecanismo, 2017, 18, sacan a Pedro Chávarri como pueden, tienen una caja de resonancia poderosísima que silencia a todo el mundo y comienza la persecución a todos. Una vez que están ensuciados todos, se toma el poder. ¿Cómo terminó Sagasti siendo un, digamos, ignoto congresista como presidente, como encargado del despacho presidencial? A través de una, digamos, escenografía que se monta, y un con programa, actores, y un programa. Con un plan y con medios que jugaron de una manera determinante para esto. Así es, los medios que hoy día ya no tienen. Ese es el problema que afrontan. A ver, ¿cuál es el tema de los medios? ¿Por qué es esto que no tienen? Si no, los medios siguen ahí. No, pero no tienen lo que tenían. Recuerda, Alfonso, que entre el 2018, 2019 y 2020 había un muro de comunicación, ¿no? Una atmósfera comunicativa totalmente intoxicada, donde aquel que discrepara de la versión oficial era un delincuente o era un cómplice de los delincuentes. O si no, lo convertían en delincuente. Y si lo convertían, lo metían preso. O sea, era la construcción de la Inquisición. Eso fue una cosa casi religiosa, ¿no? Entonces ya. Y en ello estaban los medios con la Fiscalía. Todos, con el la Poder Fiscalía, Judicial. el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación, que no son un poder. Yo eso siempre voy a insistir, el peligro en que se meten los periodistas cuando dicen que son un cuarto poder. En una sociedad democrática todo poder tiene que ser controlado. Si la prensa es poder, vamos a tener que controlarla. La prensa es un instrumento de control. Cuando un instrumento de control se convierte en poder es muy peligroso. Y al otro lado, este grupo, ¿no? esta cabal, esta camarilla decidida a tomar el poder contra la voluntad popular. Y lo hicieron. Entonces no me digan a mí que eso no puede ocurrir. Pero, a ver, entonces, estamos hablando de que existe una manipulación permanente y ha existido. Pero ha bajado la intensidad, ya no existe. O sea, ese puño de hierro que controlaba el discurso mediático ya se ha aflojado. ¿Ya qué queda? Queda una porción en radioprogramas bastante reducida, en Canal N algo parecido, en América Televisión también baja la intensidad, ya no hay un discurso monocorde. Miren ustedes el comercio, miren ustedes los demás medios, y lo que queda son, con esos rastrojos, quieren generar escándalos que lleven a una situación similar al 18, 19, 20. Pero no existe poder para poder organizar marchas, por ejemplo. No, pues es que eso tiene que ver con el odio a Cerrón. Cerrón es quien se encarga, mientras todo el mundo hablaba, él hacía.
él saca a los caviares de la SUNEDU, saca a los caviares de los ministerios y misteriosamente desaparecen las zapatillas. Ya nadie se las encuentra, no se las pueden poner, menos pueden atar los pasadores. Ya no hay zapatillas. Qué raro. ¿Por qué hay una relación, parece haber una relación entre la supresión de los recursos públicos y la desaparición de las marchas? Lo que hemos leído y lo que hemos escuchado en los últimos meses y semanas es una importante disminución de periodistas en varios medios, ¿no? En algunos casos se han comprado renuncias, en otros casos ha sido el tema más radical, simplemente se ha despedido. Se despide en varios de los medios que tú has señalado a personas que trabajan mucho tiempo. O sea, se van reduciendo planillas porque no hay ingresos. Entonces, la plata del Estado ya no está presente en los medios de comunicación y entonces hay que hacer lo que hacemos todos, que ser eficiente. Pues. Así es. Y entonces el problema está ahí. Es el desafío del mercado. Alfonso, bien, es un tiempo, digamos, inquietante porque todo el sistema de comunicación social está variando. Y en eso puede pasarle a los medios escritos y a los medios tradicionales lo que le pasó a Kodak. Claro, porque hay un hecho que es muy interesante, Humberto, que nosotros lo hemos experimentado en Canal B, y es la tesis con la que yo voy al MIT antes que se funde Canal B y explico lo que quiero hacer. Y me dicen, esa plataforma y ese pensamiento donde está contenido en mi sustentación el hecho de que la televisión abierta y los cables están desapareciendo y van a desaparecer, y lo que va a prevalecer es otro tipo de comunicación en la que todo se ha reducido. Este canal lo manejamos 4 personas, 5 conmigo. Es lo que va a ser fundamental. Entonces, los medios tienen 400, 500, 600, 800 trabajadores. Es imposible. Y producen la misma cantidad de horas que produce uno. Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? Porque la gente es más especializada, tiene el teléfono en su mano y puede escoger lo que quiere ver, ¿no? Y este fenómeno del double screen que se llama, o el multiple screen que se llama, que tú, algunos o muchos, están con el celular prendido mientras ven televisión. O tienes a veces el computador, el teléfono y el televisor. Y el televisor ya no era aquello que te ocupaba toda tu atención antes, sino en realidad está aquí, ¿no? Y esto es más importante que aquello, inclusive, ¿no? Porque eso termina siendo demasiado lento, aunque parece increíble. Y el riesgo para los medios escritos de gente que lee 120 caracteres. Claro. Entonces yo no puedo leer un artículo, ¿no? Tengo la frase, me cae en X. Es el byte nada más, claro, nada más, pum, ¿no? Ya está, eso, tengo la idea, ya tengo la información. Y entonces la importancia de entrevistas como esta, estimado Humberto, en la que, aunque sea una entrevista que dure 40 minutos o 1 hora, podemos conversar, podemos escuchar tu pensamiento, ¿no? Y lo vas a ir describiendo conforme lo has hecho siempre aquí, y la gente lo tiene todo en un clic cuando quiera verlo. Así es. Y cuando además, tenga tiempo de verlo. Además ustedes después hacen bytes. Claro, lo colocamos en las redes. Y eso resume o condensa mucho lo que se ha dicho aquí, y que quiere verlo completo, pues hace clic y lo mira completo. Y tienen un asociado que son las apps, WhatsApp, esas cosas. Sí, claro, y surge, vuela por Sí. todos lados. Entonces, estamos en otro momento, ¿no? En otro momento donde la comunicación es distinta. Ahora, regreso al tema del que estábamos conversando antes de hablar de los relojes de la presidenta Boluarte. Porque, entonces, tú percibes, he leído, me parece que un proyecto de ley de alguien que está señalando que habría a un tipo de delito, pena contra los fiscales que estén compartiendo información con periodistas. Sin ninguna duda. ¿Eso por qué es importante y qué es lo que ha tenido como consecuencia? A ver, la Inquisición funcionó por una razón muy sencilla. Las delaciones anónimas. Existía lo que se llamaba la boca de la verita. Entonces había una boca de piedra ahí, en la que yo pasaba y tenía cólera Alfonso Baella,
y ponía una nota: Alfonso Bahía es un adorador del demonio. Inmediatamente la policía de su tiempo, la Inquisición... ¿Bastaba eso? Bastaba eso. Tomaban a Alfonso y lo torturaban, lo atormentaban. Si era inocente, Dios le iba a dar las fuerzas suficientes para soportar el tormento. Si no, iba a confesar que era un adorador del diablo. Igual acá, o sea, toman a una persona y luego la presentaban y lo paseaban por la ciudad como una vela verde. Por eso de ahí viene, le dijeron vela verde, y ahí viene la expresión. Ah, ya. ¿Ya? Y ahí viene la expresión, le dijeron la vela verde. Le dijeron de todo, pues, porque el tipo que de la vela verde pasaba y todo el mundo lo insultaba, era el hereje, ¿no? Y si la cosa era muy grave, finalmente lo quemaban. Eso pasa hoy día. Entonces, una persona dice que hay un ¿La Inquisición qué tiempo tiene? La cerramos supuestamente en 1821. Ya, La cerramos. supuestamente. Comenzó en 1215 en el convenio, en el concilio de Letrán. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 800 años que ocurre esto. Y tú me dices que sigue ocurriendo lo mismo. Sigue, claro, sigue ocurriendo. La Inquisición sigue existiendo. Lo que pasa es que cambia, ya no es religiosa, ahora es política. Hay un pensamiento único que tiene que imponerse, y entonces el que discute, no puedes decir tal cosa porque es blasfemia, eso era en la religión. Aquí es el discurso incorrecto, te tienen que cancelar. Igual que en la Inquisición, si tú miras, vivimos un medioevo extraño contemporáneo. Entonces, toman a la persona, sale una foto, un titular, el Rolex de Dina. ¿Alguien sabe qué es un Rolex? No creo que el 99% de personas en el Perú sepan que es un Rolex. Ya, segundo. No, pero no solo no sabe la gente, sino el que está poniendo la nota, ¿sabe a ciencia cierta que ese es un Rolex? No, pues porque, como hemos dicho al principio, es muy difícil por saber. eso, lance el escándalo. Rápidamente el señor Villena, que no se investiga a sí mismo, que dicen que está sometido a Gorriti, y sobre el que estoy seguro al pronto habrá alguna cosa que revele, y el señor Sánchez abren una investigación, ¿no? Investigan a la señora. Hoy me encuentro en la red que hay una señorita, de apellido Berzaquén, una cosa así, que dice que la fiscalía ha ido a Banquero y ha encontrado que Oscorima compró un Rolex hace algunos meses en Banquero. ¿Cómo sabe ella? La fiscalía ha ido y ha recogido información y ya está en la red. Están formando un escándalo. Eso a mí me lleva a la clara convicción de que lo que están montando es un escándalo que saque a la señora Boluarte, que no es de mi agrado, de Palacio de Gobierno. Pero estamos hablando de la filtración de información como Por elemento eso, fundamental acá. Ojo, ahí está. Ya está en la red. O sea, la fiscalía ha ido a Banquero, que es el distribuidor de Rolex en Lima, y una persona en el viejo Twitter, ya sabe lo que ha encontrado la fiscalía. ¿Cómo lo sabe? ¿Tiene una bola de cristal? Tiene que haber dicho alguien que estaba en Banquero o la fiscalía. No. Y es obvio para mí que ha sido la fiscalía, ¿no? Porque la fiscalía ha ido. La gente de Banquero no va a decir: yo he entregado información de mis clientes. Es muy difícil, muy difícil. Entonces la fiscalía ya tiró, ya soltó la información para provocar el escándalo. De aquí lo que sí es la vela verde colgada, el paseo del hereje y finalmente lo quemamos. Eso es lo que viene. O sea, tú estás convencido, Humberto, que vamos a asistir en los próximos días o semanas a una exacerbación de la opinión pública a tener información sobre los relojes para traerse abajo de Dina Boluarte. Así es. Pero te hago la pregunta, hay dos caminos, si no me equivoco, y me sucede un tercero. Entiendo que la Fiscalía podría formular una acusación constitucional contra la señora Boluarte. No. O sea, puede poner una denuncia constitucional, pero se espera que venza su mandato. Ya, que no puede... me detengo ahí. Ya. Y después el Congreso podría hacer una acusación para vacarla. Ya, pero si yo armo un... A ver, vamos a hacer una cosa muy... ¿Cómo es el esquema? Ejemplo muy sencillo. Esto no es un tema jurídico, esto es un tema político, por lo tanto, político social. Ya. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Ajá. El señor Vizcarra es vacado. ¿Quién tenía que suceder? El presidente del Congreso de la República. Era el doctor Merino. El señor Merino de Lama. Sí. El señor Merino asume. Sí, claro. Se arma un escándalo que termina generando una situación inexplicable. O sea,
¿Cómo pueden haber votado y cómo puede haber asumido él? Sí, y porque no tiene estudios de no sé qué, porque es un impresentable. O sea, argumentos que para caprichosos el señor, todos. sí, cuando era Pedro Castillo presidente, no se han dicho. No, Bueno, ya. y entonces, ¿Qué sucede entonces? Sube, los medios hacen una caja de resonancia, aturden a la opinión pública y Merino no puede continuar. Salen las marchas, que tampoco eran marchas apabullantes. La policía extrañamente falla. lo que pasa es que no eran apoyantes, pero ante los medios... Las multiplicaron. Claro, los medios han jugado un papel fundamental. Estaban colocados, o sea, muchos medios, para hacer una pequeña digresión, dejaron de lado sus coberturas normales, sus programas, y pusieron en directo cámaras en directo y se pasaron día tras día prácticamente asusando para que la gente vaya. Exigiendo que la gente vaya. Así es. No, prácticamente no. Exigiendo Así que es, la gente así vaya a es. defender su país y su democracia. Y la defensa era yendo a protestar para sacar a Merino. Y luego, esa mayoría que removió a Vizcarra termina aceptando una tesis que es alucinante. Es todos los que votaron por vacar a Vizcarra no pueden presidir el Congreso. Ustedes son inmoralmente sacados de lado. Así es. Fuera. Y 12 personas, entre las cuales está Sagasti, resultan ser los únicos que podían decidir el destino de la patria. Así es. ¿Por qué no puede ocurrir de nuevo? O sea, cuando tú me dices, no, porque el Congreso, porque eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver... Sí, pero tú has dicho algo también al principio. Sí. Los medios no tienen esa fuerza. Esos medios o esas personas que manejaban esos medios están en otros y prácticamente su poder se ha desdibujado mucho. Sí, ¿O no? pero tiene todavía el problema de que no solo está la capacidad de manipulación, sino la ingenuidad de otro sector de la política peruana. El sector opuesto, el que tendría que confrontar estas cosas. Digamos, ¿quién? ¿La derecha? El centro y la derecha. Ajá. Desde la centro izquierda hasta la derecha, lo que hay es sí, el Rolex, hay que darle a la señora Boluarte. ¿Quién ha dicho que hay un Rolex? O sea, ¿quién ha demostrado que hay un Rolex? Ajá. ¿No? Y la señora responde tontamente y luego la preguntan y sale corriendo, porque claro, pues es una persona de escasos recursos políticos, ¿no? Entonces, pero la realidad es que al otro lado, o sea, las campañas tienen éxito porque estos tipos astutos saben que al otro lado hay un grupo de lemmings que cuando le gritan salen corriendo y saltan al abismo, ¿no? Y eso tiene que parar. No es que la izquierda caviar sea muy exitosa, es que al otro lado somos muy estúpidos. O sea que la derecha es estúpida. Bueno, le han hecho de todo, ¿no? De la centro izquierda a la derecha, ¿qué no le han hecho? De todo. Entonces, a mí no me cuenten el cuento de que necesitan ellos de una gran cantidad de cosas, porque hay gran apoyo del otro lado, porque existe una ingenuidad profunda. La gente no aprende el mensaje de Descartes. Duda de todo aquello que tú no hayas comprobado por ti mismo. Esa es la primera exigencia. Deja que se manifieste el fenómeno. No. Ellos aprovechan y sobre las apariencias marchan y hacen que la gente corra. Corre. Finalmente, cuando vienen las cosas adversas, caso de las declaraciones del señor Villanueva, ¿no? Las malas quedan. Las malas para nosotros quedan. Las malas para ellos, ¿por qué le vamos a creer? ¿Por qué? ¿De dónde va a ser cierto? Sí hay escepticismo y duda metódica cuando se trata de cosas que los perjudican a ellos. Pero tiene que haber aceptación total cuando hay cosas que nos perjudican a nosotros. O sea, la gente tiene que despertar. O sea, las pantallas que dijeron que eran de Villanueva eran útiles y veraces en tanto cumplían el objetivo y fin de bajarse a la señora Patricia Benavides. Exactamente, tomar el control del Ministerio Público. Pero cuando tenían una referencia a un periodista como el señor Gorriti, ahí no eran verdad. O cuando dice que Gorriti tiene chantajeado al señor Villena. Por eso, ahí no es verdad. Esa parte no. O cuando el señor Sánchez también está involucrado en estos cuentos. Ahí no. Tampoco. Ya. Cuando el señor Villanueva, no su pantalla, sino su testimonio propio ante un juez, revela cosas que son muy comprometedoras para una serie de personas,
En esos casos habrá que probarlo y por lo tanto son dichos de él. Son solo dichos. O sea, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué detuvieron a Keiko Fujimori? Detuvieron a Keiko Fujimori por una nota, supuestamente, porque ojo, lo que viene de Brasil es bien grave. ¿Lo que viene? Lo que viene de Brasil. Ya viene, ya está acá. Hubo una conspiración por la cual se fabricaron pruebas para incriminar personas en Brasil y todo parece indicar que aquí también. Entonces, apareció misteriosamente una nota diciendo Keiko aumentar 500. Eso demostraba que le habían dado 500. 500 no sabíamos si eran 500 qué, ni 500, si eran $500, $500.000, 500 millones de dólares, no sabíamos, ¿ok? Pero ya eran $500.000 que le habían dado a Keiko. Igual que el reloj, ya eran $500.000. Le colgaron la vela verde, la pasearon en los medios, la corrupta, la maldita, la miserable, la mujer más odiada del Perú, así la configuraron, ¿no? Y luego la metieron presa porque una vez que yo te despersonalizo, te convierto en el demonio, te convierto en el enemigo, yo puedo hacer contigo lo que yo quiera porque la gente va a aplaudir lo que yo haga contigo. Y eso pasó, la metieron 3 veces a la cárcel. La señora Villarán, voy a insistir en esto, recibió $11 millones. No hay una investigación por organización criminal contra ella, porque solo ella y José Castro, ¿no? José Miguel Castro, su gerente general, Budián, ¿no? en los códigos de Odebrecht, ellos dos hicieron todo. O sea, ellos gastaron $11 millones en la campaña de la revolución. Ellos solos, ellos todos nada más. Nadie más supo nada. En cambio, Barata dice, le di $200.000 a Luis Alba Castro e investigan a todo el partido aprista. Le dieron $500.000 a Keiko Fujimori, toda la Fuerza Popular. Le dieron $200.000 a Luis Castañeda, según el dicho de Barata, todo Solidaridad Nacional. Todo Solidaridad Nacional. Pero hay $11 millones, sin ninguna duda. No, solamente Susana y su gerente. Nadie más sabía eso. Y la pregunta es, ¿son los mismos fiscales? Exactamente lo mismo. Además es la misma maquinaria. O sea, el caso se levanta contra la señora Benavides y la Junta Nacional de Justicia interviene supuestamente por el cambio de la señora Barreto. La Junta no puede ver eso. Y estoy seguro que el Tribunal Constitucional lo va a corregir. Porque la Junta Nacional de Justicia no es un órgano de control de la gestión del Ministerio Público, es un órgano de control de la conducta funcional de los fiscales y jueces, que es otra cosa. No la administración. Ella no controla, la Junta Nacional de Justicia no controla cómo funciona el Ministerio Público. No es un órgano, no es la Contraloría del Ministerio Público. ¿Ok? Y aunque fuera la Contraloría, ojo, la Contraloría está vedada de controlar la gestión. Tiene que ver la legalidad de la actuación nada más. Entonces, la señora Benavides tenía el poder. Es otra cosa. ¿Qué ha pasado? Que de repente la acusación más grave es que Hernán Garrido Leca, José Luis Agullón, influyeron en la Junta Nacional de Justicia para designar a la jueza suprema, fiscal supremo, luego influyeron en la Junta de Fiscales Supremos para hacerla fiscal de la Nación, y luego influyeron de nuevo en la Junta Nacional de Justicia para hacer a Fernández Gerí jefe de la Autoridad Nacional de Control. ¿Qué poder? Bueno, queda ahí. Todo eso, todo ese despliegue de poder se hizo con un solo propósito. ¿Sabías, Alfonso? ¿Cuál? Cambiar a Rafael Vela Barba. Cosa que Patricia Benavides ha podido hacer con el dedo meñique de la mano izquierda. Pero la acusación es que ha sido todo este movimiento. Todo eso se hizo solo para cambiar. Por eso han entrado a la Rafael casa de playa. A la casa de playa de Hernán Garrido Leca. ¿A buscar qué? Las pruebas de esta conspiración, pues, o sea, sombrillas y tuppers. Usted, era el golpe, entiéndeme, no están buscando nada. No, es la imagen. Se trata de despersonalizarte. Entraron a la casa del delincuente. Claro. Recuerda, hereje. Gritan hereje. Te cuelgan la vela verde. Te pasean a la hoguera. Es el procedimiento. Y la gente aplaude y grita, le
lechugas, tomates. Se hizo justicia. Todo. Se hizo justicia. Por fin acabamos con el mal. Mm. Es lo mismo. Eso se llama populismo punitivo. Lo inventó la Inquisición. Pero es algo gravísimo lo que tú dices, Humberto, porque en realidad estamos en un estado de indefensión, estamos en una situación en la cual cualquiera puede ir detenido. Cualquiera por lo que sea, mejor dicho, sin ninguna razón. Tú no tienes que ser culpable de nada. Simplemente alguien te ve y te dice, a este. Sí, es así de sencillo. Y estás adentro. Ya está. Por eso lloran por el cambio de la ley de colaboración eficaz, que le permitía a un fiscal acercarse a una persona sin asistencia de su abogado, ¿Ya? para proponerle que renuncie a su derecho a la no autoincriminación, a su derecho a un juicio público, a su derecho a una investigación imparcial, a su derecho a la defensa. Que vaya solito y se entregue. Y que renuncie a todo eso sin una consulta jurídica y a partir de ahí diga lo que el Ministerio Público quiera que se diga. Nos dijeron cosas absurdas. Nos están pidiendo grabar. Eso es poner en peligro la vida del colaborador. ¿Así? Ahora se obligará a grabar. No, pero pregunta. ¿Quién guarda la grabación? ¿Yo? Fiscal, la fiscalía. ¿O usted? La fiscalía. Ya, entonces, ¿quién es el peligro? ¿Yo o usted? El fiscal. Entonces lo que estaban diciendo es que ellos filtran la información y que ahora les daba miedo que eso se filtre porque podían hacerse daño a los mismos. Pero dejen de filtrar. Ahora viene una propuesta que a mí me parece muy inteligente de sancionar la filtración, porque en el Perú hay una prohibición que está en el artículo 139.1 del Código Procesal. ¿Cómo vas a poder evitar que se filtre? Porque si la norma dice y establece una responsabilidad objetiva también para que reciba, para temas administrativos, no puedo porque el periodista no se le puede hacer eso, pero sí, pero si yo pongo una responsabilidad objetiva en el nivel administrativo porque tú eres el responsable del cuidado, o sea, extremo el deber, por lo menos ese señor no va a permanecer ni en la judicatura ni en la fiscalía. Y créeme, Alfonso, que si comienzan a ver que se pierden, que alguna gente pierde su puesto y su salario, esas conductas no se van a repetir. Bueno, a ver, entremos en materia. ¿Qué va a pasar con los relojes? Yo primero espero que la señora dé una explicación. ¿No? Lo que la señora tiene que hacer también es entender las reglas de la democracia. Frente a un cuestionamiento, tiene que haber una respuesta clara y contundente. Me imagino, yo tengo la idea de que hay dos posibilidades. Si me dieron un regalo, ¿ya cuál es el problema? Le dieron un regalo. Perfecto. Breve análisis de la periferia. A cambio de ese regalo, ¿alguien se ha beneficiado con algo personalmente? No. Ya. 2. Era una réplica. Que yo creo que por ahí va a salir la cosa porque... Ese tema menor, es el menor de los males. No, porque, o sea, ¿qué viene? Hay un delito. ¿Cómo va a ser presidenta una persona capaz de usar una réplica? No es que en el Perú nadie usa réplicas. El país de la informalidad más intensa. Pero tú sabes cómo funciona, tú mismo te das cuenta. O sea, a Merino le revisaron hasta los certificados del colegio. A Castillo no le revisaron nada. Entonces, cuando se trate de si es la réplica, lo que vas a ver es una cosa muy sencilla. Incapacidad moral permanente. ¿Cómo puede ser pues, que una presidenta tenga eso? No podemos soportar los peruanos semejante indignidad, ¿no? Hay que votarla. Y comenzará la ola de indignación ciudadana. Entonces, según tu visión y tu perspectiva, lo que estamos apreciando es el prólogo, la antesala a una defenestración de Dina Boluarte. O sea, que no llega a fin de año. No, yo creo que si la señora se planta hoy día y dice, bueno, sí, como millones de peruanos que no nos alcanza para comprar un objeto de lujo, compramos una copia, compré una réplica. Lo lamento, le ofrezco disculpas a la marca y al país. Ok, pero terminó. Tienes que mostrar por qué es así. Pero te digo, ese es uno. 2, si alguien le regaló, ¿quién es esa persona que le regaló? Y si le regaló, ¿por qué se lo regaló? ¿Cómo se lo regaló? Y si la persona que hizo el obsequio tuvo algún beneficio. Si no ha habido eso, por último, y aquí abre un tema bien muy interesante, porque sea auténtico o sea falso,
Hay un problema en el Perú que no se ha resuelto y que los americanos se han resuelto muy bien, que es la ley de los regalos a la presidencia no y al existe, presidente. Pues una relación, no existe ese inventario que en Estados Unidos está muy bien hecho. Están obligados a declarar qué se regala. Y ojo, el presidente cuando se va, solo se lleva lo que le regalaron a él por él. No lo que le regalaron como presidente se queda en la Casa Blanca. ¿Por qué no hacemos que sea esta una oportunidad para poner las cosas en orden? Ese registro. Así es, hay un registro de regalos. Se acabó. Del palacio se han llevado jarrones, alfombras, todo lo que han querido. Eso porque tenemos la mala costumbre de conducirnos así. Aprendamos cómo funciona la democracia constitucional más antigua del mundo. Toma medidas de precaución. Y esto no ocurriría. Bueno, en este mare magnum, ¿qué cosa pasaría si se adelantan las elecciones y este año tenemos candidatos presidenciales? ¿Estamos preparados desde tu punto de vista? ¿Están los partidos listos? ¿Puede haber una justa adecuada? No, nadie está listo. O sea, la verdad es que nadie está listo. O sea, ¿quién está listo? Bueno, Fuerza Popular podríamos decir que está listo. ¿Por quién? ¿Por Keiko? Claro, y Fuerza Popular, quien Acuña podría estar listo también. ¿Quién más podría estar listo? Perú Libre puede estar listo también. ¿Antauro será? Antauro ya está en marcha. Entonces, ¿qué nos van a presentar? Nos van a presentar, ya te he dicho, o sea, nos van a presentar, aquí está el asesino Antauro, y acá está la ladrona Keiko Fujimori, hija de más de un asesino. Y entonces entra la fuerza y aparece la figura en el medio. Esta es la figura. ¿Y quién puede ser la figura? No sé, pues alguien puro, limpio, casto, que no tiene, ¿no? Que no tiene ningún cuestionamiento, y que si lo tiene no importa, porque son pequeños cuestionamientos que nadie tiene que discutir, ¿no? Entonces, y en ese esquema, los caviares juegan a algo que todos sabemos en este momento. La gente se ha decepcionado de la izquierda radical, ¿no? Y la clase media, que va desde C- hasta B, ha aprendido que no se puede poner de perfil cuando hay una elección grave. Creo que lo de Castillo ha sido una elección suficiente, que por lo menos se acordarán. Entonces, pero no quieren a la derecha. El sector popular no quiere a la derecha, porque la derecha no sabe vender. Entonces, necesitamos a alguien al medio. ¿Quiénes son? Porque ahora son socialdemócratas. Sí, claro. Ahora ya no son verdes, ahora son amarillos. Sí, ¿no? Cambian de color rápidamente, como los camaleones, ¿no? Eran morados antes. Eran morados, después fueron verdes, ahora son amarillos, ¿no? No, ese es el punto. El punto, tienen que verlo claramente. Esta es una cosa bastante bien pensada. Y el problema es que al otro lado no se piensa. Claro, pero entonces regresamos al problema, pues. Habrían algunos que estarían listos, otros no tanto, pero el hecho es de que vamos a ir a una posible elección, según la lógica de tu planteamiento, con un sistema que no ha sido modificado. Y con las mismas personas. O sea, tenemos la gente en el JNE, en OMPE y en que son los mismos de los, digamos, comicios discutidos. Los mismos protagonistas del 2021, sí, institucionalmente hablando. Sí. ¿Y eso qué garantiza? Que haya más problemas, porque yo no sé si hubo o no hubo fraude. Yo en realidad no creo en la teoría del fraude, vamos a ser francos. Yo creo en la incapacidad electoral. O sea, García a mí me enseñó una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, el que no puede defender sus votos no merece ser presidente. O sea, más allá de que te pueda haber robado o no los votos, si no sabes defenderlo, bueno, no seas presidente, pues. No serás presidente. Así de sencillo. El punto aquí es que el Congreso, que gracias a Dios ha dado muestras de mucho arresto democrático, a pesar de que lo critican y son críticas injustas, por ejemplo, el tema de la prescripción es una norma bien hecha, la colaboración eficaz es una norma bien hecha, se están corrigiendo maldades, una plataforma de maldad. Entonces, el Congreso se ha parado y le ha dicho al fiscal, la señora Espinosa no me puede investigar, tiene que ser usted que es el fiscal de la nación. No, pero es que yo me he inhibido. No, usted no se puede inhibir. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy sencilla. Y ahí se ha equivocado después Cheikh Soria en el caso de la señora Benavides. ¿Por qué? Porque yo me inhibo o me excuso
y el caso pasa a un par mío, alguien que es mi par. Ajá. El fiscal de la Nación no tiene par. No. Entonces, ¿a quién le pasa? La Constitución no le ha establecido un par al fiscal de la Nación y no ha establecido un procedimiento por el cual el fiscal de la Nación pueda transferir sus competencias exclusivas. No las puede delegar. Si no hay una norma que autorice esa delegación, eso no existe. Eso se va a discutir. Yo lo estoy planteando por el tema de Patricia Chirino. Se lo voy a plantear al juez supremo de la Administración Preparatoria y veremos qué dice. Pero por último, esta discusión acabará en el Tribunal Constitucional. Entre tanto, el presidente del Congreso sí ha hecho bien al decir: yo no voy a permitir que aquí venga un fiscal provincial a entrar a realizar las oficinas, porque un fiscal provincial no puede entrar al Palacio Legislativo sin la autorización ni siquiera con la autorización del juez, porque un juez especializado, que es el que podría acompañar a un fiscal provincial, no tiene competencia para tocar al primer poder del Estado. Entonces, ¿de qué depende? De que los políticos despierten. Esto es como en el verso de Manrique: avive, ceso y despierte, ¿no? Avive, ceso y despierte. O sea, dése cuenta de que está en marcha una conspiración para provocar elecciones adelantadas con el único propósito de hacerse el poder en una circunstancia que parece pintada para ellos. Ahora, el Congreso no tiene pues una popularidad importante, ¿no? Y se ha ido metiendo cada vez, así como ha tenido aciertos que reconocemos todos en las cosas que tú dices, las que han ocurrido cuando se enfrentaron a Castillo de manera correcta y demás, como han blindado la Constitución y demás. También algunos personajes del Congreso que no son pocos, dicho sea de paso, han contribuido a su descrédito, ¿no? Entonces la gente anda muy molesta con el Congreso de la República y dice: pues estos tipos son impresentables. Claramente algunos son ejemplares, también hay que decirlo. Algunos congresistas sí tienen, digamos, una ejecutoria muy importante y claramente patriótica y decente, pero esos son pues poquísimos, ¿no? Quizá los dedos de la mano sean muchos, pero la mayoría tiene una discusión enorme en la opinión pública. La gente los detesta realmente. Pero es que entonces están los mochazuelos ahí que han actuado mal y hay una imagen pues negativa, ¿no? Ahora, ningún congreso es popular, son complejos, difíciles. ¿Cómo avanzar así? A ver, primero por orden. El odio al Congreso es una cosa inducida. Desde mi punto de vista es un fenómeno que comienza, no es lejano en nuestra historia. Odría era enemigo del Parlamento e hizo al Perú enemigo del Parlamento. Velasco fue enemigo del Parlamento e hizo al Perú, atizó el odio al Parlamento. Acuérdate inclusive que hubo un momento en que se lo entregó a la Confederación Nacional de Agricultores para que tuvieran una convención allí. Sí. Fujimori era enemigo del Congreso. La partidocracia, pues, así de es. Que hablaba. Entonces, Vizcarra, completamente enemigo del Congreso. Bueno, o sea, Kuczynski también, ¿no? Kuczynski fue peor, pues. Bueno, en fin. Dijo: pues yo voy a comprar algunos, dijo, ¿no? Sí, por eso fue peor, fue más grave. Creo que estaba mal aconsejado en ese momento. Johnny Walker no le había dicho bien lo que tenía que decir. Ajá. En la cuestión central es que en el Perú hay una campaña contra el Congreso. ¿Por qué? Porque siempre es el freno al Ejecutivo, quiérase que no. Y además, porque el Congreso no maneja la pauta publicitaria del Estado. Cuando tú veas que las acusaciones suben contra el Congreso, mira cuánto está gastando el Ejecutivo. Conclusión: sí, hay gente que se porta mal en el Congreso, ¿quién puede negarlo? Pero la pregunta central: ¿esos miembros del Congreso son el Congreso? No, porque los medios dicen que es el Congreso. Porque hay una campaña de descrédito al Congreso. O sea, vamos claros. El Congreso es una abstracción. Critiquemos a los congresistas, pero no queremos criticarlos, queremos destruir la institución. ¿Por qué? Porque no tenemos representación. No, pues, pero a veces también, Humberto, tú sientes que existe un compañerismo, una suerte de complicidad entre ellos mismos para no investigar lo que debería investigarse, para no sacar adelante las investigaciones o los cuestionamientos sobre su comportamiento. Y más allá de que es claro que hay una campaña contra el Congreso sostenida y de los medios de comunicación y demás, no puedes ocultar tampoco la realidad. Yo no quiero ocultar la realidad. Lo que quiero es que veamos las cosas con mucha más objetividad.
Porque esto nos lleva a un último razonamiento, a un último culpable. Perdón, ¿quién puso a esa gente ahí? Bueno, el pueblo, ¿no? Entonces, es lo que yo digo. Acabemos con el síndrome del espejo del borracho. ¿Cómo es el síndrome? El borracho se mira en el espejo, Sí. no le gusta lo que ve y le mete un puñete al espejo y lo rompe. No, lo que tiene que hacer es dejar de beber. ¿Y No se va a arreglar el problema porque rompe el espejo. El borracho no va a dejar de ser el borracho ni dejará de tener esa imagen hasta que deje de beber. ¿Qué tiene que hacer el pueblo peruano? Aprender a elegir, pero para eso tenemos que volver a la política. Espacios como este. Pero hay un ¿Quién discute problema, cosas? pero hay un problema, Humberto. Hay quienes están muy interesados en que no se discute política, en que no se aprenda, en que la gente no entienda ni sepa y que vote así nomás, ¿no? Mira, ¿cómo se decide el voto en el Perú, no? Hay un 15 a 20% que se decide en la cola, o creo que más. Más. Hay un porcentaje alto de gente que no va, 15, 20, 30% que no va a votar. O sea que hay un nivel de irresponsabilidad enorme, enorme, ¿no? Los partidos políticos tampoco han puesto gente muy correcta, ¿no? Las instituciones no han filtrado ¿De qué partidos políticos me hablas? los que han presentado candidatos. Ah, los clubes electorales, porque Vizcarra y el sabio ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo cómo se apellida, Fernando Tuesta, Ajá. nos regresaron a los clubes electorales del siglo XIX. Entonces, lo que tienes tú son que proponen personas que tienen un prontuario, te lo han propuesto, JN no filtró nada, filtró el carro de Sillones, ¿no es cierto? Ese carro de Sillones de hace 20 años no lo declaró, ahí está, fuera de la elección, ¿no es cierto? El APRA creo que llegó un minuto tarde, fuera. No, llegó a tiempo y se venció el tiempo porque no pudo terminar la investigación y le cerraron la ventanilla, le chancaron los dedos. Electrónica. Le chancaron los dedos. El PPC pasó algo parecido, fuera también, ¿no? Pero han entrado personas que tienen juicios de alimentos, en fin, una serie de circunstancias que no son pocas, ¿no? Ya. Ok, entonces, pero regresamos al punto, ¿no? El público no se informa, el público no tiene afección a la política, y entonces la política se ve como un asunto negativo, ¿no? Malo. Y entonces, ¿en qué momento recuperamos, vamos a llamarle, pues, la predilección, el respeto, el amor por la política, ¿no? Porque la política es una de las cosas más nobles que hay. Si algo puede ennoblecer a una persona, es su capacidad de dar, de ofrecer, de concretar y trascender en la vida de otras personas desde el Estado, desde el gobierno. Puedes hacer maravillas, puedes cambiar la cara de millones de personas si gobiernas para ellos de manera correcta. O sea, no hay una forma más hermosa, lo decía Platón y los antiguos griegos y romanos, no hay una forma más hermosa que gobernar bien. ¿Por qué esto está tan agradecido? ¿Porque hay quienes quieren que los buenos se vayan y se queden los malos? No, es la destrucción de la cultura. O sea, a ver, la gente no quiere participar en política porque siempre dicen la política es cochina. ¿Ok? Yo la primera vez que tuve un acercamiento al tema político, no te metas en eso, la política es cochina. Estoy hablando de 1970 y pico. Luego tienes un conjunto de medios de comunicación, porque aquí ese es un tema muy importante. A ver, el libre mercado de las ideas funciona a través de unas instituciones que se llaman los medios de comunicación. Los medios de comunicación destruyeron la política como existía en el país. ¿Cuándo? Desde que la señora, con Vladimiro Montesinos y Fujimori pasó un periodo, pero la señora Nadine Heredia inició otro, que luego cobró vida propia y se prolongó hasta Vizcarra, que era destruir a los partidos políticos. Los hemos cambiado por clubes electorales en los cuales hay o un personaje carismático que se rodea de otros a los que lleva para ponerlos en sus listas, o un personaje rico que lleva a otros capaces de aportar también para ir a hacer política. Las ONGs son nuevos partidos políticos. Las ONGs también son partidos políticos, pero no tienen peso electoral. Cero. Solo sí tienen un peso de destrucción en el mercado electoral. Te pueden destruir a ti, me pueden destruir a mí. Inventan cualquier cosa o magnifican. ¿Qué tenemos que hacer? Los medios de comunicación son el gran tema. Pongan a la gente a discutir ideas. ¿Por qué los medios de comunicación insisten en que el problema del Perú es el Rolex de Dina Boluarte?
El problema, han matado a un compañero de promoción en Sullana de dos balazos, un abogado, Chinchay Labrín, y ese no es un problema. O sea, el Tren de Aragua extorsiona todo Lince y ese no es un problema. La economía se está hundiendo y ese no es un problema. La anemia infantil se está multiplicando y ese no es un problema. La educación peruana ya no es una de las 5 peores, es una de las 2 peores del mundo y ese tampoco es un problema. Nuestro sistema de salud está en ruinas, tampoco es un problema. Entonces aquí tenemos todos que darnos cuenta de que los medios de comunicación juegan a la frivolización de la política. No tiene ningún sentido discutir sobre el reloj de la señora Boluarte mientras la casa se está incendiando. Necesitamos que espacios como el tuyo, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de problemas más serios, vamos a enfocar las cosas desde la óptica correcta. Pero no puede ser posible si yo le doy tribuna todos los días a alguien para que hable del Rolex de la señora Boluarte o hable del teléfono celular de la señora Benavides o hable, en fin, de tonterías. El problema es un problema de reconstruir la cultura política. Y reconstruir la cultura política pasa por empezar a ver lo importante y además cultivar la tolerancia. Yo no pienso con mucha gente, pero acepto que compitamos en nuestras opiniones. ¿Por qué no? O sea, lo que los caviares han logrado es meternos en este universo paralelo de un medioevo en el que hay un pensamiento correcto, el que no funciona, lo cancelamos y se acabó el asunto. Y con eso nos hacemos del poder. Eso niega la lógica de una sociedad democrática. La sociedad democrática se caracteriza por la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de competencia y de concurrencia en el mercado, en el libre mercado de las ideas, y obviamente eso se transforma en la competencia electoral finalmente. Se traduce allí. Hablando de ese tema, de la competencia electoral, ¿tú aprecias o ves capacidad para poder desprenderse, dejar los egos a un lado por parte del centro y derecha y encontrar la unidad que es tan mentada por muchas personas, pero tan esquiva por lo visto? Yo le escuché una vez una frase muy inteligente en una conversación a Agustín Mantilla, que era un gran observador político. Aparte de ser un activista y un político, él mismo era un gran observador. Y me dijo, el liderazgo no se construye, se arrebata. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que vamos a... Yo te propongo una cosa, tu tesis es más o menos así, se la digo para que vean a mis amigos que tienen ese candor. Imagínate que vamos a elegir a la Miss Universo. Y tú me propones que yo reúna a todas y le diga, ¿por qué entre ustedes no se ponen de acuerdo para ver quién va a ser Miss Universo? Todo político es narcisista. Toda persona en general que tiene proyección pública es narcisista. ¿Tú quieres que en un concurso de narcisistas los demás narcisistas digan, no, él es el más bonito, no yo? Eso no va a ocurrir. Esa es una ilusión. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Pero te interrumpo. Teniendo en consideración que me parece muy interesante tu punto de vista, también te digo lo siguiente, pues, ¿no? Ese pensamiento nos aleja de los principios ideales en los que quienes quieren hacer política no están buscando un beneficio personal, económico, ni narcisista, sino hay gente que dice, yo quiero ayudar porque realmente quiero que las cosas mejoren para el país. Tú dirás, eso no existe, Alfonso, no existe. Sí existe. Pero yo creo que sí existe. Deben ser muy pocos, deben ser, no sé, pues 4 gatos, ¿no? O 2 gatos. O un gato debe quedar por ahí. Pero yo creo que hay gente que dice, vamos a ayudar para que las cosas caminen. Ahora, pero considero que lo que tú dices tiene un gran valor, porque es algo que podemos fácilmente encontrar y ubicar, ¿no es cierto? El narcisismo. Pero entonces, ¿no hay posibilidad de unidad? No, la unidad se da en la segunda vuelta, para eso está diseñada. Pero ¿cómo arrebatas el liderazgo? Tú dices, tienes que arrebatar el liderazgo. Así es, arrebatas el liderazgo. Tienes que ir a hablarle a la gente de los temas importantes, de hacerle ver que la tienen distraída. La gente entiende. No, pero no me refiero a eso. Yo me refiero a que, somos un grupo de personas, o de partidos políticos, o de gente que está en el centro derecha. Sí. ¿No? Todos con aspiraciones legítimas, todas personas correctas, con más o menos experiencia, pero todos dicen ya, acá somos como 50, ¿no? Pero todos quieren ser. Así es. Bueno, ¿pero quién va a ser?
Porque vamos a tener entonces 25 candidatos, de los cuales quita los caberes y los rojos. Bueno, te quedarán pues 10 de derecha. Ya, entonces, o 15 de derecha, o sea, 15 de derecha, no puede ser. ¿O sí? Pero es que sí. El problema, o sea, el problema La gente elegirá. es que esas lógicas dirigistas niegan la lógica de la competencia al interior del mercado electoral en una democracia. Perdóname, pero entonces el 21 hemos tenido una lógica de competencia que nos ha traído a Pedro Castillo. Discúlpame. No. ¿Cómo que no? Pero si toda la derecha se partió en 5, 6, 7 opciones. No, ahí hubo otro voto que fue creado por la izquierda caviar. ¿El de Hernando de Soto? Los cojudignos. Los que, no, yo no voy a votar. No, yo me fui a la playa. No, yo no voté. ¿Yo para qué iba a ir? Y después los veías llorando. No. Esto es parte de un proceso democrático. La gente no está mirando perspectiva, Alfonso. Es 5 elecciones presidenciales. ¿Cuáles 5? O estoy contando mal. 4. ¿Cuáles? 2001, 2006, 2011, 2016, 2021. 5 elecciones. Es un fenómeno único en la historia de la República Peruana. No lo estamos valorando. No le estamos dando... Es parte del aprendizaje social del sistema democrático. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te he preguntado? Porque te digo, o sea, nos asustamos. Tenemos que hacer política en el sentido de la política. Los que quieren participar en el ajuste electoral, claro, por supuesto, tienen que hacer política. No es que vamos a ponernos de acuerdo y te voy a hacer patita de gallo como hacíamos en el colegio para que tú puedas trepar la tapia. No. Oiga, vaya usted y trepe la tapia. Alan García vino aquí desprestigiado por 10 años de fujimorismo y casi gana el 2001 y ganó el 2006. ¿Hizo política o no? ¿Necesitó patita de gallo? No. No. Entonces vaya usted y gáneselo. No espere usted que vengan a que nosotros lo vamos a cargar y lo vamos a sacar como merecidamente a Rocarrey hasta el hotel lo vamos a llevar cargado. Así no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Quienes quieran que los levanten en un anda y los lleven, están equivocados. Están equivocados. Esos no van a ir a ninguna parte. Eso de que nos vamos a sentar en la mesa y nos vamos a poner de acuerdo y tú vas a reconocer que yo soy el más bonito y por lo tanto a mí me toca hacer Miss Universo. Eso no ocurre. Eso no va a ocurrir en la vida real. ¿Ok? Es un buen deseo, sí. Pero es una lógica, cuidado, bien platónica. Los guardianes de la República se juntan y deciden cuál será el destino de la República. A mí no me gusta. Vaya usted y persuada, vaya usted y convenza, hable de salarios, hable de empleo, hable de salud, hable de educación. Pero espérate pues. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque hay que convencer. Claro. Ya pues, convenceré pues en el petit comité primero, ¿no? No, eso convenceré después a las masas, o a las masas del petit comité, a los dos al mismo tiempo. Primero las masas. Tendré un arraigo popular. Primero las masas, después el petit comité, por una razón muy sencilla. Porque esto es como la guerra. O sea, ¿cuántas divisiones Panzer tienes? Eso vale. Eso vale. Esto es la guerra. Pero las divisiones Panzer en política se miden de muchas maneras. Por ejemplo, ¿no? Una forma de medir mi fuerza política es decir, si soy yo conocido o no, y si yo tengo una aceptación determinada en la opinión pública. Esa es una. Otra puede ser el tamaño de mi billetera, ¿no? Porque puede ser muy conocido, ¿no es cierto? Pero no tienes un mango. Puedes tener un árbol de mangos, pero no te conoce pues nadie, absolutamente, ni la portera de tu casa. O sea que los Panzer en política tienen muchas maneras de expresarse. Es que ahí viene el problema. La política es bien nietzscheana. Es voluntad. O sea, si tú vas a hacer política sin la voluntad de proyectarte públicamente, y también un factor que la gente desprecia, que es suerte. O sea, yo conozco decenas de abogados que son muchísimo mejores que yo, que no han tenido la oportunidad de que los toque el caso, ¿no? Que no tienen la pelota para meterle gol. Exactamente. Y juegan muy bien. Y juegan muy bien. O sea, es así. También juega el factor suerte. Entonces, ¿por qué? Pero primero es preparación, voluntad, ¿no?
como lo dice el lema de los Sioux, el azar favorece a una mente entrenada. Claro, pero hay otra parte, pues. No es la preparación, es la perseverancia. No, bien, por eso, pero es la voluntad. Pues cuando digo la voluntad, tú tienes que tener esa voluntad. Tienes que querer hacerlo. En política, pues, es el que está, pues, dale, y bueno, en la vida, ¿no? El que está friega y friega, tanto da la gota a la piedra que la termina por perforar. Así es. Y en política es eso, ¿no es cierto? Es no ganas en la primera campaña, ganas en la segunda campaña, ganas en la tercera campaña. Y tienes a Evo, tienes a Lula, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Bueno, pero tienes no nos gusta, pero tienes a Toledo, por ejemplo. Tienes a García. El mismo Alan. Tienes a Kuczynski. Sí. ¿No? Porque han insistido en sus propuestas a Ollantaytamala, ¿no? Y han logrado ganar. En algunos casos la suerte los favoreció. Sí, claro. Por eso, te das cuenta. Otra gente ha intervenido muchas veces y nunca ha ganado. Por eso, ese sueño de que la democracia la vas a convertir en un vivero y que vamos a poner todo bien cerradito, bonito y que va a caer con aspersores. No existe. Eso no existe. Mis amigos, cuando dicen esas cosas, yo los quiero mucho porque me expresan su candor y despiertan mi ternura. Pero eso no va a ocurrir. ¿Ok? O sea, no va a haber un día en que amanezcamos y Elon Musk, Bill Gates repartan sus centenares de miles de millones de dólares entre todos nosotros. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué tiene que ser? Lo que tenemos que esperar es que salga una voz clara, potente, que pueda despertar el interés de los sectores de la clase media hacia abajo, que son los que deciden las elecciones. La punta de la pirámide no decide las elecciones, es la belleza la belleza de la democracia. La punta de la pirámide maneja la economía, pero la base de la pirámide elige el gobierno. Claro, y es la base la que a veces durante gobiernos y políticas públicas se mantiene pobre, se mantiene ignorante, ¿no? Con el perdón de esa gente que trabaja tanto pero que no entiende o no quiere entender la política o no le interesa la política porque se siente justamente por este tema de los medios tan reacia a estar cerca y al final no sabe bien por quién votar, ¿no? Y no hace mayor análisis porque su vida está hace poquita a levantarse muy temprano para ir a trabajar y regresar muy tarde y tratar de sacar adelante a su familia, ¿no? Y no perciben que la política hace un cambio muy grande en sus vidas porque dicen, mira, esto que me pasa no va a cambiar, así sea este o el otro, no va a cambiar aparentemente, ¿no? Porque es el retorno a la esperanza. O sea, decirle, sí va a cambiar, sí puede cambiar. O sea, necesitamos, por ejemplo, que en vez de que 80 centavos de cada sol que aporta un miembro de un afiliado de salud se vaya a la administración, vaya a su servicio. O sea, hay cosas que hay que cambiar, perfecto. Pero hay otro problema que tenemos en la élite. Sí. Y es que es una élite de monos. ¿Por qué? Ya mira tú, necesitamos al Milei peruano. ¿Quién dice que necesitamos a Milei? Necesitamos al Bukele peruano. ¿Quién dice que necesitamos a Bukele? Necesitamos a otro Alan García, ¿no? No necesitamos otro Alan García. Necesitamos un político que esté dispuesto a afrontar las cosas sin ser el mono de nadie. ¿Por qué el Perú necesita un Milei? ¿Nosotros tenemos una hiperinflación como la que tiene Argentina? No, pues la gente suele comparar, ¿no? Pero es monería, ¿no? El problema que tenemos los peruanos es que por eso tenemos muy buenos imitadores, ¿no? No. Que pueden ser políticos o presidentes. Por ejemplo, ya nuestro Zelensky, ahí está, Carlos Álvarez, comienzan a proyectarlo como si fuera ¿verdad ese señor puede gobernar un país? ¿Estamos hablando en serio? O sea, ¿se dan cuenta de lo que hace? O sea, la élite peruana también entra en el problema de razonar equivocadamente y le lanza al país ese tipo de cochinadas. Pero me hace acordar a Alan García cuando llamó a un joven deportista, ¿no? Que no era tampoco deportista, ¿no? Que era más bien una persona de a Mario Hart, ¿no? Y a Mario Hart. Él no se desdijo, ¿no? Dijo, no, entonces ya no, y lo dejó afuera, ¿no? Porque lo criticaron a García, oye, ¿cómo pones a una Lo cual fue persona? un error porque Mario era ingeniero. Claro, bueno, pero vamos al punto, pues, ¿no? ¿Cómo puede ser un error tu pensamiento sobre Álvarez? ¿En qué sentido?
en el que dice, ¿cómo vas a gobernar, Álvarez, no? No, En un tono más bien displicente. No, es despectivo, te lo digo como Despectivo, sí, ¿no? sí. No es displicente, es despectivo. ¿Por qué? Porque no entiendo que el señor Álvarez conozca en profundidad la cantidad de problemas que tendría que resolver. ¿Cómo así? A ver, él mismo además lo ha dicho. Él no se siente en la capacidad de ser un presidente de la República. Sin embargo, hay quienes lo quieren empujar a que llegue a eso. El señor Álvarez tiene la menor idea de cómo funciona, o sea, cuál es la distribución del poder en el Perú, cómo se funciona, cómo tienes que hacer las cosas para que las políticas públicas tengan efecto, cómo se diseñan, cuáles son los problemas del país. No, es que ese es el problema. Voy a insistir en esto, Sí, claro, Alfonso. Claro. El gran problema del Perú se define por su devoción religiosa. ¿Cuál es la imagen divina más adorada en el Perú? ¿Tú te has preguntado? El Señor de los Milagros. ¿Qué estamos pidiendo siempre? Un milagro. Eso nos caracteriza. Nos encantan las curas milagrosas porque no soportamos los tratamientos laboriosos. Claro, pero... A ver, Eso es un milagro. Pero la historia del país da para muchas cosas, ¿no? A mí esas posiciones que acabas de tener tan determinantes no me parece mal, me parece que frente a la realidad del Perú, ¿no? ¿Quién iba a pensar, pues, que un presidente como a los 35 años iba a ser exitoso, ¿no? El pueblo aprista y una buena parte de gente independiente que votó por el señor García en el primer gobierno. Sí, Álvaro Martínez no cambia la ley, gana en primera vuelta. Y salvo alguna persona que no haya leído la historia. Tu papá, por ejemplo. No haya vivido. Tu papá, por ejemplo, desconfiaba de eso. Yo recuerdo. No solamente desconfiada. Mi padre ha sido un hombre que se ha enfrentado a Alan García. Sí, yo lo sé. Como ningún periodista. Sí. Y ha sufrido las consecuencias después del primer gobierno de Alan García. Pero más allá de ese tema... Y con pena tengo que decir que no se equivocó. Y entonces, en esa dirección, ¿no? Creo que todos hemos sido testigos de lo que ha pasado, pues, en ese primer gobierno de Alan García, ¿no? Para no entrar a más detalles. Y entonces, pero igual ocurrió con Alberto Fujimori. Cuando Alberto Fujimori es elegido, además, el contexto de su elección es sumamente interesante, ¿no? Porque el que tenía que ser presidente era Vargas Llosa. Hacía 2 años ya era presidente. Solamente faltaba que lo, digamos, vistieran con su banda. Ya venía en un anda, casi, don Mario, ¿no? Y estaba, todo este grupo de gente inteligente, con mucha formación y con toda la tecnología detrás de esa candidatura. Y apareció este hombre providencial, desconocido, como quieran llamarle, y lo ayudó alguien del APRA, alguna gente del APRA, alguna gente de la izquierda, y en 4 semanas cambió el escenario político, ¿no? Hizo transformaciones que para muchos han sido malas y para otros han sido muy buenas. Yo creo que han sido muy buenas. Y así, ¿no? La historia del Perú nos ha enseñado muchas cosas. ¿No? ¿Te das cuenta que es siempre la búsqueda del milagro? Que somos capaces de poder tener visiones acertadas de lo que el Perú necesita, ¿no? A pesar de las circunstancias, ¿no? Y nadie pensaba que García podía ser un buen gobernador en segunda oportunidad. Y fue un gran presidente. Uno de los mejores gobernadores en la historia del Perú. Así como decimos lo que pasó al principio, no podemos negar bajo ninguna circunstancia lo que pasó en el segundo. Mis compañeros se van a enojar, Alfonso, pero déjame dejar puesto este comentario. Claro. Es curioso que haya sido el peor presidente del último cuarto del siglo XX y el mejor presidente del primer cuarto del siglo XXI. Así de dual era mi compañero. Estoy seguro que si mi padre hubiera estado bien cuando García inició su gobierno, él estaba enfermo con esta enfermedad que lo alejó totalmente de la parte pública, hubiera estado de acuerdo seguramente con García había ser presidente y hubiera visto la obra de García y hubiera quedado sorprendido de lo que pasó. Hubiera sido fantástico escuchar a mi padre. Entonces, a mí me cuesta un poco tener una posición, salvo cuando hablas de corrupción o salvo cuando hablas de aquellos que piensan que el globalismo, ¿no? Yo sí desconfío muchísimo de estas mentes donde
el progresismo está enquistado, ¿no? Porque yo percibo detrás de eso un gran deseo de que el Estado esté nuevamente presente. Y yo creo que el Estado, lamentablemente, no viene cumpliendo el papel que hubiéramos querido que tenga. Yo no creo que el Estado sea más pequeño, creo que el Estado sea bueno. Y el Estado siento que no es bueno en el país, no es eficiente. Y nos presenta una coraza, una muralla infranqueable para muchos y decimos, ¿cómo hacemos un mejor Estado? Es que Alfonso, alguien dirá, con Álvarez, no sé si es Álvarez, podría ser Añaños. ¿Añaños? No, Añaños no. Bueno, mira, llámalo a Humberto Abanto. Menos. O a cualquier persona que la puedas sentar ahí por los votos y que logre ganar. Esa persona, como creo que vamos a estar de acuerdo, pero viene la pregunta, va a ser imposible, Carlos, que lo haga, Humberto, que lo haga sin otras personas, sin la ayuda de muchas profesionales que lo acompañen. Entonces, más bien, ¿quién gana la elección es lo que nos importa? ¿No? ¿Y qué grupo va a estar detrás para que lo ayude, ¿no? Y lo apoye? Creo que esa es un poco la disyuntiva en la que nos encontramos, ¿o no? ¿O tú crees que es la persona, es el líder, necesitamos un líder providencial que aparezca con una gran oratoria, que sea pues un hombre de familia, que lo veamos todos como el hombre que nos va a llevar y él solo nos va a sacar del país? No, eso ya no existe. Claro, no existe. Esa especie desapareció. O sea, tuvimos a los grandes dinosaurios, allá en la torre, don Víctor Andrés de la Laguna, esas figuras espectaculares. Como pasó, desaparecieron los dinosaurios y nos quedaron los animales mayores, los mamuts, ¿no? Entonces, Alan García, ¿no? Hoy quedamos nosotros, los mamíferos corrientes. Y los mamíferos corrientes somos grupales, somos gregarios. Por eso tuvimos éxito en la competencia, en las elecciones. No desaparecimos. No solo no desaparecimos, estábamos a la mitad de la cadena trófica y nos pusimos en la punta. O sea, eso es lo que tenemos que aprender. Pero para que eso haya, tiene que haber un guía, tiene que haber un macho alfa. La manada se mueve con un macho alfa. Y no puede ser un macho alfa el tipo que no conoce el camino. Y yo le tengo simpatía, me gustan sus actuaciones, etc. Pero yo lo escucho hablar y disparata. Y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque no me gustan esas apuestas. No me gustan las apuestas por el hombre oportuno. Este es el que necesitamos aquí ahorita. Eso no funciona. Que sí creo, porque yo tengo un giro en mi vida, o sea, yo cambié hacia el método y tuve éxito. Yo creo en el método. Yo creo que uno tiene que ser metódico, disciplinado, ordenado. No quiere decir que no se divierta, no quiere decir que no se esparza, pero para lograr los objetivos uno tiene que prepararse. Y tiene que insistir y persistir hasta que llegue. Seguir pateando la bola hasta que entre. Eso yo no lo veo en la política hoy día. ¿Qué es lo que creo que es? ¿A quién voy a respetar yo? A quien vea en la capacidad de presentar un panorama no detallado, pero sí orgánico y claro de a dónde, cómo regresamos el barco a la travesía correcta. Ahora, es importante ganar la elección. Claro. Mejor dicho, es lo importante. Porque si no ganamos la elección en el 26, a ver, voy a pensar de que tu premonición no se va a cumplir, aunque vienes acertándola. Pero imaginemos que esta vez te equivocas y no tenemos elecciones adelantadas. Deseo equivocarme, además. Como está grabado esto y la gente lo va a ver. Además, quede constancia que deseo equivocarme. No, pero además vamos a revisar esto, históricamente nos vamos a reír. Y vamos a felicitarnos de que no hayas acertado. Sin duda. Pero si has acertado, bueno, estaremos en competencia, mirando la competencia seguramente en próximos meses, ¿no? Porque esto se puede convertir en una vorágine complicada. Y entonces ahí lo que importa para el país en el centro derecha, creo que es ganar la elección, ¿no? Ganar la elección y gobernar. Y yo creo que hay que arrebatar el liderazgo, como tú dices, hay que llegar al poder y hay que quedarse en el poder. La pregunta es quién va a ser Juan el Bautista. O sea, te explico. Fujimori logra hacer las reformas que hizo, que yo critiqué en ese momento y que hoy aplaudo. Uno tiene que saber corregirse. Cuando uno se equivoca, es enmienda. Entonces, me equivoqué, el señor, la receta que aplicó era correcta. Yo estaba equivocado. Punto. Pasó con Alan, pasó con todos. Yo no tengo ningún problema en aceptar eso. Pero hubo una prédica previa, muy importante, que fue la prédica de Mario Vargas Llosa.
mis compañeros no lo quieren, mucha gente no lo aprecia, pero sin la gran prédica por el retorno, por la búsqueda de la cultura de la libertad de Mario Vargas Llosa, no es posible entender el éxito de los programas de la reforma que después Fujimori encarnó, porque la prédica de Mario Vargas Llosa se transformó en la acción de gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, ¿quién va a hacer esa prédica? Ahora, ¿Cómo regresamos a los grandes temas? muy interesante, ¿no? Porque por momentos siento que es muy difícil destruir el Perú. Esto que te digo parece un poco raro decirlo, pero si hemos pasado por Alan I, por el gobierno militar de Velasco, por Alan I, y si hemos pasado por Castillo, no creo que podamos destruir al país. No, el Perú no puede decir. Entonces... ¿Qué pasa? Ese es un tic caviar. ¿Cuál? El peor momento de la historia de la República. Tengo 62 años y en los últimos 20 años he vivido 16 momentos en los que el Perú va a disolverse. Ya. Son tonterías. Bueno, entonces no hemos logrado cambiar los temporales y seguimos con la nave, ¿no? Ahí avanzando. El punto está, que es la parte que a mí me revela, me molesta, me inquieta más, y es ¿por qué no podemos dar el salto? O sea, como tú sabes, Humberto, lo decimos acá todo el tiempo con muchos invitados. ¿Qué nos falta en minería? Sobra. ¿Qué nos falta en agricultura? Está todo. ¿Qué tenemos en turismo? Y podemos seguir hablando de los temas que hay en el país. ¿Qué tenemos los peruanos? A los peruanos que somos gente que sabe trabajar muy bien. Lo deja solos y crea riqueza. Somos gente que sabe generar el valor de la nada. ¿Por qué no somos Singapur? ¿Por qué no somos Corea del Sur? Claro, dictaduras las dos. ¿Ya? ¿Por qué no podemos salir adelante? ¿Y por qué no podemos sacar a los hermanos que están pobres de esa pobreza y darles educación, salud, infraestructura? Pucha, pero si está ahí. Tenemos un país lleno de dinero en las arcas, ¿no es cierto? Que sigue recaudando dinero y que roba como nunca. El Estado, ¿no? Entonces, tú dices, esto no puede continuar así. ¿Cómo, pues? Dos cosas. Primero, necesitas liderazgo. O sea, no hay cambio que no tenga liderazgo. Y segundo, ese liderazgo tiene que entender, tiene que promover una sola gran cosa que a nosotros nos falta. Cuando uno mira, por ejemplo, los Estados Unidos, tiene una gran admiración por la democracia americana. La he estudiado en profundidad. Y quise entender por qué Alexis de Tocqueville hizo ese vaticinio exitoso de que iba a ser la nación más sorprendente de su tiempo. Y es que tuvo una élite. Cuando hablo de liderazgo no hablo de una sola persona. Tuvo una élite brillante de hombres extraordinarios como Jefferson, Hamilton, Franklin, Adams, que siendo brillantes lograron hacer una cosa. Y esta es una idea de Carlos Carrizales, mi socio, que yo quiero mucho, un joven muy inteligente. Ponerse de acuerdo en un proyecto para el país. Y dos, orden. El concepto norteamericano más importante es el de la libertad ordenada. Nosotros somos muy buenos, somos creativos, brillantes, talentosos, extraordinarios, pero somos desordenados. Por eso nuestro tráfico nos representa tan bien. Cuando nosotros podamos, cuando alguien diga, no, es el momento de poner orden en esta magnífica nación, en este crisol de razas que es precioso, cuando podamos agarrar y decir, las cosas se hacen de esta manera, por aquí entran los chanchos y por aquí salen las salchichas. Acá no, acá de cuando en cuando aparece un imbécil que arrastra y discúlpame la dureza de la palabra, pero es que al Perú hay que hablarle claro, que dice que puede meter por aquí las salchichas y por allá van a salir los chanchos. Pasó, y se lo digo con claridad, pasó en el año 2011, cuando una persona con descaro dijo que no había que crecer para incluir, sino que había que incluir para crecer. Y el Perú tomó esa razón. Y comenzó el decrecimiento. Y comenzó el decrecimiento porque incluimos el crecer. Y comenzó el disparo a una burocracia ineficiente. Absolutamente. Y el Estado no ha crecido. En el Perú el Estado no ha crecido, Alfonso. El Estado se ha engordado. El Estado tiene un problema de obesidad. Sí. Ya. ¿Qué significa esto? Te repito. Orden. Una libertad sin orden es caos. Una sociedad sin un liderazgo
grande, generoso, culto, destinado a no solo su propio beneficio, sino que entiende que hay necesidad de construir un tejido de sano egoísmo. El egoísmo no es malo cuando no se extrema. No tendríamos nada si no nos hubiéramos esforzado. Claro. Y hubiéramos querido tenerlo. Eso es crucial. Ese es el tema de fondo. Cuando uno mira, tú ves, se produce un atoro en Estados Unidos, nadie saca el carro. Aquí se produce un atoro, 82 carros encima del... En Japón hay un atoro, se pegan todos a los extremos y dejan las vías para que pase la ambulancia. Si se necesita. Si se necesita. Ni siquiera saben que viene. No, sí se necesita. Por eso te digo, es solo cuestión de orden. Aquí el Perú usa las dos vías y usa la de emergencia como la tercera vía. El Perú solo necesita un liderazgo. O sea, ¿por qué el grave drama del Perú? Yo sí, cuando se reparte para todos. Ha sido tener una élite, ni siquiera es una élite, tener una plutocracia orgullosamente analfabeta. Sí. Y odiosa. Y una educación que jamás la desarrollamos. Si nosotros cambiamos esas cosas, no va a cambiar esto en 5 años. Necesitamos tenacidad, esfuerzo, permanencia. Pero para eso, primero tiene que haber un liderazgo que tenga vocación democrática, tolerancia, capacidad de escuchar, capacidad de debatir, porque ¿por qué no vas a debatir? De contraponer ideas y orden. Las cosas se resuelven en orden. Yo aprendí eso, fue muy duro para mí aprenderlo, pero lo aprendí. Y aquí estoy. Muy bien, Humberto. Se nos ha pasado el tiempo conversando y la hora. Tremendamente, mil disculpas. Mucho por el, no, te agradezco mucho por tus conceptos, tus ideas, tu franqueza de siempre. Siempre grato conversar contigo. Gracias por darnos este tiempo a quienes nos siguen en Canal B. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Amigos, es todo por hoy. Nos vemos mañana. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.